Buenos días, soy Luis Guerrero Gómez, director de la División Marina y Offshore de Bureau Veritas en España y Portugal y de Desarrollo Naval en Hispanoamérica. Os presento también a Jaime Pancorbo Crespo, que es el director técnico en mi zona de responsabilidad. Bienvenidos a este webinar sobre la sociedad de clasificación y la importancia de la formación en el ámbito naval. Para Bureau Veritas, que es una sociedad de clasificación fundada en 1828, pues, y que forma parte incluso de la historia de la literatura universal, como veis aquí, que nos menciona Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino y otros libros. Tenemos unas referencias muy importantes en barcos y nuevas construcciones, por ejemplo, el vapor Joaquín del Piélago, que es el primer barco de hierro que se construyó en España, en el astillero de Matagorda, en Cádiz. Es una referencia muy interesante y una referencia muy importante a nivel mundial es el petrolero Glukauf, que fue el primer petrolero construido con tanques estructurales. Anteriormente el petróleo se transportaba en barriles y claro, este barco supuso una revolución en el transporte marítimo de petróleo, ¿no? Continuamos. Una sociedad de clasificación en realidad lo que hace es emitir un reglamento que contiene los criterios de diseño y construcción de diseño, construcción y mantenimiento de los barcos para conseguir unas condiciones de seguridad, de fiabilidad y de respeto al medio ambiente. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero, antes de que el barco se construya, estudiamos los planos, verificamos si cumple con el reglamento. Cuando los planos están aprobados, pues el barco ya se puede construir. Tenemos nuestros inspectores en los astilleros y cuando el barco se entrega y empieza su vida, su explotación comercial, pues nosotros hacemos las inspecciones periódicas para comprobar que el barco mantiene esas condiciones de seguridad y fiabilidad. La consecuencia de este trabajo, pues, es evitar precisamente situaciones como esta, ¿no? Que son roturas causadas por las diferentes condiciones de carga de los barcos. Como veis aquí, los barcos pues están sometidos a distintos esfuerzos y esto pues las estructuras pues los sufren y los diseños tienen que estar preparados para soportar estas cargas, ¿no? Continuamos, Jaime. ¿Veis más ejemplos de siniestros marítimos? Parece mentira que estos barcos tan grandes se puedan romper, pues ahí lo tenéis. Y en definitiva, lo que buscamos nosotros es reducir esta siniestralidad y gracias a ello, si puedes dar el gráfico más atrás, Jaime, más atrás. La anterior, esto, ¿veis? Gracias al trabajo de la sociedad de clasificación de las autoridades marítimas nacionales y de la Organización Marítima Internacional, pues hemos conseguido una reducción muy significativa de la siniestralidad en los barcos. Nada de esto se hubiera conseguido sin formación. La formación para los inspectores de la sociedad de clasificación, pero para las tripulaciones, para el personal de tierra de las navieras, para el personal de gestión de las navieras, de los astilleros, de los fabricantes, es esencial y de eso es de lo que os va a hablar ahora Jaime Pancorbo. Muchas gracias y espero que disfrutéis de este webinar tan interesante. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, lo primero de todo, comentar que Bureau Veritas, como ha dicho Luis, emite un reglamento de clasificación. El reglamento de clasificación tiene unas normas técnicas que son para la construcción y el mantenimiento de los buques. Nosotros intervenimos desde su estadio más inicial, es decir, cuando se produce la génesis del proyecto, hasta la etapa final, llegando hasta el desguace del buque. Entonces, digamos, cubrimos todo el ciclo de vida de los barcos. Dentro de ese ciclo de vida, a través de este reglamento, ¿qué es lo que verificamos nosotros? Pues nosotros verificamos dentro de Bureau Veritas distintos aspectos. Los principales aspectos que verificamos son la vida humana en el mar, tanto de seguridad como en las condiciones laborales, etcétera, la protección medioambiental y la seguridad del buque y de la carga.
Como podéis ver, todo lo que nosotros estamos haciendo al final son temas de seguridad, bien en uno o en otro sentido, pero al final lo que conlleva son temas de seguridad. MARPOL es un reglamento, lo veis ahí, que es de protección del medio marino. SOLAS es el Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar. El de LODLINE, el de la Convención de Líneas de Carga, es un convenio, digamos, que te da una reserva de flotabilidad, un margen de seguridad en los barcos en cuanto al calado. Y conjuntando todo eso, y reglamentación que Bureau Veritas ha ido desarrollando durante estos casi 200 años de historia, tenemos un histórico muy importante en cuanto a barcos. Tenemos miles de barcos clasificados. Todos esos barcos han dado lugar a este reglamento, que es el reglamento de construcción y mantenimiento, por decirlo de alguna manera. Bueno, Bureau Veritas no simplemente adapta o incorpora en sus reglas la experiencia de esos 200 años y va, digamos, a rebufo de todos esos conocimientos. No, Bureau Veritas invierte mucho en I+D, en proyectos de desarrollo. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque son solicitudes de la industria. La industria sigue tirando para adelante. Vamos haciendo muchísimas cosas innovadoras y nosotros tenemos que reglamentar qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y de qué manera verificar esos desarrollos. Como ejemplo de todos esos desarrollos, porque no quería tanto contaros un poco la historia tanto del reglamento, sino contaros un poquito los desarrollos que se están haciendo. Parte de esos cambios importantes son la incorporación de nuevos combustibles, el uso de energías renovables, la aparición, lleva mucho tiempo, pero en el tema de los barcos no lleva tanto tiempo porque los buques conectados, que es a quienes afecta este tema, no son de hace demasiado tiempo, y el gemelo digital y la digitalización. Estos son los puntos que son más novedosos y que voy a intentar tratar muy por encima, pero bueno, por lo menos para que tengan una pequeña introducción de este asunto. En cuanto a combustibles alternativos, perdón, todos conocen que la reglamentación internacional de IMO, hay 3 gases, básicamente, son 4, pero bueno, 3 que tienen limitaciones importantes, como son el CO2, el SOX y el NOx. Para evitar todas estas emisiones, se han buscado distintas soluciones que afectan a los motores y que afectan a los combustibles. En cuanto a los combustibles, bueno, pues los combustibles estamos hablando de que se usa el LNG como combustible en los barcos. Sabes que antes siempre se transportaba, se utilizaba en finalidades industriales, pero no tanto en los buques. Ya sí que se usan los buques desde hace ya bastantes años. En España se han construido en los últimos años bastantes barcos, ahora se está haciendo un barco de bunkering para poder dar servicio a estos barcos que se propulsan por LNG. También tenemos otros combustibles como metanol, LPG, amonia. Lo que quiero enseñar respecto a estos combustibles, si veis en la línea siguiente, es que nosotros, Bureau Veritas NR529, Bureau Veritas NI547, Bureau Veritas NR670, esta es una numeración simplemente de las reglamentaciones que nosotros vamos haciendo y estas reglamentaciones son de cada uno de estos combustibles específicamente. Son los medios de seguridad que tiene que tener el motor, que tiene que tener el barco, que tiene que tener, es decir, y las precauciones que tiene que tener la tripulación. Entonces, cada uno de estos temas se trata específicamente dentro del reglamento de las sociedades de clasificación y se está desarrollando a medida que la industria va desarrollándose. Estoy hablando, por ejemplo, del hidrógeno. El hidrógeno no es una cosa que esté completamente desarrollada en el sector naval. Bueno, en el sector naval ni en muchos otros sectores. Tiene aplicaciones industriales, aplicaciones de coches, en vehicular, etcétera, de tierra, pero poco más. No da los tamaños que se necesitan en los barcos de momento. Entonces, todo eso se va desarrollando y a medida que se vaya desarrollando y teniendo
en cuenta la situación de los tanques de hidrógeno, la situación de las pilas, la situación, la contaminación que podemos hacer, etcétera, etcétera, los riesgos de explosión. Teniendo en cuenta todo eso, nosotros trazamos una hoja de ruta y unos reglamentos que van a conferir una seguridad, y vuelvo a insistir en lo de la seguridad, al instalar y al propulsar nuestro barco de esa determinada manera. Por supuesto, luego tenemos buques, entre comillas, auxiliares para esta propulsión. Es decir, cuando tenemos LNG, alguien tendrá que darme LNG. Yo no lo cargo del mar. Me lo tiene que dar o el puerto a través de tubería, o lo puedo hacer a través de camiones, o lo puedo hacer a través de barcos, que son barcos de bunkering. Nosotros tenemos específicamente ya un reglamento aplicado ya para varios buques de los LNG bunkering ships. Como digo, ahora mismo tenemos uno en España en construcción, pero se han construido otros 2 anteriormente en España, se han hecho un montón. Digo a nivel español porque es la parte de mercado que más me compete. Por supuesto, toda esta reglamentación de tecnologías novedosas, y ya no estoy hablando solo de los combustibles, sino en general de todas las tecnologías novedosas, está muy basada en los análisis de riesgo. Los análisis de riesgo simplemente ponen en una matriz la frecuencia en la que se produce un determinado efecto nocivo, perjudicial, y la severidad. Es decir, podemos tener un evento que se produzca muy habitualmente, pero que no tenga ninguna severidad. Entonces, el riesgo que tenemos es bajo. A partir de ahí, nosotros creamos la matriz y a partir de esa matriz intentamos buscar las salvaguardas o los efectos minimizadores de los resultados para que sea aceptable el trabajar con este combustible o con esta nueva tecnología. Dentro de la eficiencia energética, estamos hablando de nuevos combustibles, pero otra reducción de la emisión de CO2, por ejemplo, no solo es usar combustibles con menos nivel de CO2 y usar sistemas de lavado de gases, etcétera, etcétera, sino también reducir la resistencia al avance. Si tú reduces la resistencia al avance, tu motor podrá ser más pequeño y al ser más pequeño luego tendrá menos consumos. Es decir, la potencia necesaria es menor, luego tendrás menos consumos. ¿Qué es lo que se usa para esto? Bueno, pues se usa una cosa que se llama los ESD, los Energy Saving Devices. Hay distintos tipos, aquí he puesto unos cuantos, pero hay muchísimos tipos y las tecnologías son completamente diferentes. Aquí podréis ver la gran variedad de tecnologías y los nuevos desarrollos y lo que queda por desarrollar en todas estas tecnologías. Otra parte para la reducción de los gases al aire, expuesto a la atmósfera marina, es la producción de esa energía a través de medios renovables, a través de velas, energía solar, rotores Flettner. Hay otra posibilidad, por ejemplo, que no la he puesto aquí, que es velas, pero velas rígidas que van instaladas a bordo de los buques. Esto tenemos algún barco en el cual ya lo tenemos instalado. Entonces, no estamos hablando de temas futuros, estamos hablando de temas presentes. Luego, otra opción que he señalado aquí es el cold ironing. El cold ironing es simplemente... Sabéis que los barcos, sobre todo los buques de pasaje, al llegar a puerto, pues mantienen los alternadores, los generadores funcionando, que consumen, tienen un motor y emiten. Entonces, para evitar esa emisión de gases, lo que están haciendo ahora es hacer una toma de alto voltaje en los puertos. Entonces, el puerto suministra el alto voltaje y el barco está preparado para conectarse a esa corriente. Lo cuento muy sencillo, pero es más complicado de lo que estoy diciendo. No es, la idea original era lo de any ship, any port, en cualquier puerto, en cualquier lugar, pero es un poquito más complicado. No es tan sencillo como conectar un cable simplemente. Vale. El segundo punto que habíamos comentado era el de las energías renovables. Aquí también hay muchísimo desarrollo tecnológico, muchísimo desarrollo de I+D,
Bureau Veritas participa en desarrollos de I+D a través de una cosa que se llama AIP, que es el Approval in Principle, que estamos emitiendo para distintos elementos de las energías renovables, sobre todo de los flotadores. Y estamos trabajando tanto en energía renovable, en eólica, que es la que más desarrollo actual tiene, en eólica fija y flotante, en corrientes, mareas, olas y térmica. La que más desarrollo tiene, como estaba diciendo antes, a día de hoy es la de fija y flotante. Dentro de los esquemas de IMO, de la reducción de gases de efecto invernadero, está tomando evidentemente muchísimo auge, muchísimo. Y en la Unión Europea, además, hay un requerimiento, hay una reglamentación, que es el Fit for 55, que pide incluso mayor reducción de los gases, por lo cual es previsible que en Europa, en todo el mundo en general y en Europa en particular, el tema de las renovables en los próximos 20, 30 años tome muchísimo más auge que el de ahora. Vuelvo a insistir, elementos novedosos que se van a desarrollar mucho y que se están desarrollando. Como digo, estamos aprobando muchos para AIPs, de Approval in Principle, aprobación del concepto, para poder desarrollarlo y poder instalarlo en el mar realmente. Más novedades, bueno, pues la generación del hidrógeno verde. A partir de estas renovables podemos conectarlas a través de un hidrolizador y ese hidrolizador poder transportar el hidrógeno por tuberías o o en un carrier o lo que sea a tierra. Actualmente, ¿cómo se genera el hidrógeno? Pues el hidrógeno se genera básicamente a través del metano, que es uno de los carriers más importantes. Gran parte se genera aún por tema de carbón, es decir, lo de la generación de hidrógeno de las baterías tampoco es en muchos casos tan limpio como podría ser, y solo un 0,1%, menor del 0,1%, es por electrólisis, cosa que en un futuro, que va a ir a más, el desarrollo tecnológico industrial de este electrolizador es lo que se tiene que ver, y del transporte, toda la logística del hidrógeno. Lo siguiente sería la ciberseguridad. La ciberseguridad, como a mí me dijeron una vez, la ciberseguridad, todas las empresas, o el 34% de las empresas han sufrido un ciberataque en los últimos 12 meses. Eso no quiere decir que haya el 34% de las empresas que han sufrido un ciberataque. Quiere decir que el 34% de las empresas se han enterado de que han sufrido un ciberataque. Probablemente muchísimo más, el 75%, haya sufrido ciberataques. Lo que pasa es que muchos no lo saben. ¿Cuál es la vulnerabilidad más importante? Bueno, pues en su mayor caso, en su mayor porcentaje, es el de las personas. Es decir, los ataques normalmente entran a través de las acciones de las personas, con un portátil, con los sistemas del buque, etcétera, etcétera. Luego veremos, dentro de la formación, que este es uno de los elementos que tocamos también dentro de nuestros cursos. Muchos han sido, más de la mitad, han sido entrenados en ciberseguridad y esta es la parte que estaba comentando y que lo veremos más adelante. Los ciberataques pueden dañar la reputación, aparte del daño económico que pueden crear en los barcos. Puede haber un ransomware, un secuestro, digamos, de las líneas de comunicación, de navegación, los controles de los contenedores, absolutamente todo. A través del cibercrimen se puede actuar en todos los elementos. Bureau Veritas ya ha creado también notaciones de navegación específicas, opcionales, por supuesto, eso es cuestión del armador si lo quiere hacer con nosotros o no, pero notaciones de servicio que ya cubren toda la verificación de seguridad de los equipos que se instalan a bordo y de los protocolos que se utilizan. Al final, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, pues esto es un poco ¿a dónde pretendemos llegar en 20, 30 años? Ahora mismo los desarrollos de equipos no tripulados son, no digo no una quimera, pero sí es una cosa que de momento se está utilizando para barcos pequeños, se está mejorando y se está haciendo cada vez más, pero tenemos muchos problemas en cuanto a la legislación
Es decir, no solo tenemos problemas técnicos, sino la legislación. Por favor, imagínense un barco que llega a un determinado país, produce un accidente y no tiene a nadie a bordo. Y la gente que hay a bordo está en distintos países, con distintos contratos, entonces legalmente es bastante problema. Luego tendríamos que ver si hay un problema a bordo, cualquier problema, aunque sea nimio, ¿cómo lo vamos a arreglar si no hay nadie a bordo? ¿Cómo podemos? Bueno, pues hay bastantes cosas que no son simplemente de la tecnología, sino que tenemos que tener alguna cosa más detrás. Bueno, pues por el tema del buque autónomo, que es a lo que llega la ciberseguridad, es lo primero, si tenemos un buque autónomo en el que no va a haber gente, tiene que estar completamente comunicado con el exterior. Y para que esté completamente comunicado, tiene que estar con una comunicación fiable y libre de todo ciberataque. ¿Qué es lo que pasa? Pues que podemos tener quién recibe la información, quién analiza la información, quién toma la decisión y quién inicia la acción. Cuando tenemos un incidente, pues tenemos que analizar estos 4 pasos. Estos 4 pasos son los que van a dar lugar al tipo de autonomía que nuestro barco tiene, lo que también se conoce como Smart Shipping, que serían las primeras etapas, y las fases finales es la fase de buque autónomo, en la cual ya el buque es capaz de tomar sus propias decisiones sin intervención humana. Más cosas, el gemelo digital, que es lo que hemos comentado y es el último punto. El gemelo digital es una simulación de una realidad física en un entorno digital. ¿Qué provee este gemelo digital que nosotros hacemos y que se hace por otras empresas y otras sociedades de clasificación? Bueno, pues el gemelo digital es un gemelo 3D que lo que va a hacer es poder integrar todos los sistemas de sensorización del barco, tener una modelización del barco fiable y única. Es decir, no vamos a trabajar con planos, que cada plano pueda decir una cosa y que no sea coherente uno con otro, y que dentro de 3 años los datos no son los del plano, sino que el barco se ha corroído y tiene otros datos distintos, o se ha hecho una instalación a lo mejor que no se ha mencionado y no aparece. En el gemelo digital todo eso va a aparecer. Va a estar el modelo completamente actualizado a la situación actual del buque. Luego, además, es un sistema colaborativo en el cual vamos a tener tanto armador como astillero, como proveedores, como suministradores, etcétera, sociedad de clasificación, que van a integrar toda esa información dentro del gemelo digital. Ese gemelo digital no solo va a ser simplemente... Perdón, que os he puesto con el sonido. No solo va a integrar, no solo va a tener los datos, sino que esos datos van a permitir analizar el buque desde distintos puntos de vista, de clasificación. Por supuesto, va a tener muchos aspectos que son de producción y que van a importar principalmente al armador, al operador del buque. Como he dicho desde el principio, nosotros nos afectan principalmente los temas de seguridad. Tenemos notaciones adicionales que afectan al tema de producción, pero el core, la parte central de nuestro trabajo es sobre la seguridad de los buques. Esto sería un ejemplo de lo que sería el gemelo digital. Es una modelización completa de cada uno de los elementos del buque, en el cual podemos elegir cada uno de esos elementos y darles unos atributos. ¿A qué nos va a llevar todo esto? Bueno, pues a la aprobación digital. Es decir, los astilleros normalmente someten a la sociedad de clasificación los planos en 2D, nosotros verificamos los planos, ponemos comentarios y los devolvemos al astillero para que sean corregidos y nuestro inspector verifique que se han corregido en obra. Bueno, en este caso, cuando estemos hablando del gemelo digital, lo que vamos a hacer es recibir el modelo digital del astillero y poner los comentarios directamente sobre el gemelo digital, sobre un modelo 3D. Entonces, es un cambio muy importante que beneficia al astillero, que beneficia a la sociedad de clasificación, que va a reducir los tiempos, no para el cálculo es igual, digamos, calcular una cubierta sigue siendo lo mismo, pero luego para la inclusión de los datos, etcétera, todos vamos a trabajar con la misma herramienta.
Con estos datos, ¿qué es lo que nos va a permitir como sociedad de clasificación? Bueno, pues como armador va a permitirle monitorizar cada uno de los elementos que tiene el barco y ver si está en un estadio en un estado perfecto, digamos en lo que sería un rating 1 o en un rating 4. Para la sociedad de clasificación, bueno, pues nosotros vamos a monitorizar todos los barcos a lo largo de su vida y todos esos datos se van a incorporar en el modelo. Lo cual, por supuesto, nos va a permitir verificar muchísimo más rápido que el buque está en correcto estado y que no tiene comentarios, por decir de alguna manera, fallos en la construcción, porque había una construcción, una corrosión más elevada, etcétera, etcétera, que serían estas bodegas rojas que hemos señalado, estos tanques en rojo. Digo, esta es una herramienta colaborativa, es una herramienta que todos lo va a usar nuestro inspector, pero también lo va a usar el diseñador, también lo va a usar el astillero, también lo va a usar el armador durante toda la vida útil, con el cual se generarán informes, etcétera, etcétera. Es decir, la herramienta que nosotros tenemos como gemelo digital no es únicamente para efectos de clasificación, es una herramienta colaborativa en la cual todos van a tomar parte y van a sacar un beneficio. Y ya empezamos con la parte de la formación. La formación, Bureau Veritas tiene, dentro de Bureau Veritas Formación, que es una división dentro de Bureau Veritas, tiene un montón de formaciones. Dentro del ámbito naval, cabría destacar el de gestión naviera, el de offshore wind, el de trabajo marítimo, el de auditor interno del código ISM, que es de seguridad en el buque, y luego especialmente hay uno que realmente se ha creado desde la parte naval, de aprobación de planos, que es el máster de inspección, nuevas construcciones y buques en servicio. En este máster lo que hacemos es dar una serie de temas que realmente afectan al diseño, pero también tenemos una parte que afecta a la construcción, al mantenimiento de la clase, a los certificados que tiene que llevar el barco, y otra parte que es de los materiales y los equipos y cómo verificar que son correctos desde el punto de vista de material naval. Cualquier información que necesitéis de este curso, por supuesto, está en la página web correspondiente de Bureau Veritas Formación, pero no dudéis en ningún momento en contactar conmigo para que os amplíe la información, os presente un brochure, hablamos de ello, etcétera, etcétera, lo que vosotros consideréis. Aparte de este curso de Bureau Veritas Formación, tenemos unos cursos que son a través de Bureau Veritas y Academy. Estos son cursos muchísimo más reducidos en cuanto al tiempo, porque nosotros estamos hablando de un curso de 9 meses. Es un curso largo, es un curso completo y complejo. Son 7 temas, tiene prácticas con un inspector de Bureau Veritas para poder ir a los barcos. Bueno, depende de la zona donde vaya a estar. Pero puede ir a los barcos, puede inspeccionar equipos, puede ver barcos en servicio, como digo, depende de la zona donde vaya a estar. Estos son cursos mucho más específicos, mucho más centrados en un tema puntual y como veis, pues uno es de alineación de ejes. He puesto unos cuantos ejemplos de los que vienen de sistemas de EP, de estructura simplemente, para los inspectores de estructura de las navieras pues puede ser muy interesante, incluso el de introducción a la arquitectura naval, hélices, inclining test, la experiencia de estabilidad, cómo se hace, qué se tiene que tener en cuenta, etcétera. Son cursos cortos y muy específicos que se pueden hacer a través se puede acceder a través de la página web de Bureau Veritas Academy, que os señalo aquí abajo, pero también contactad conmigo para cualquier cosa que vosotros necesitéis y que os aconseje, si es necesario, lo que vosotros veáis. Otros cursos que ya tenemos, y como digo, hay muchísimos más, he puesto unos ejemplos. Y este era uno que liga con lo anterior que hemos estado hablando, con el de ciberseguridad, porque hemos visto que las tripulaciones, y como hemos dicho, las tripulaciones pueden tener o tienen parte importante de la relación causa-efecto en los ciberataques. Tenemos un curso de Cybersecurity Awareness. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente
que se va a dar a las tripulaciones y se les va a decir qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, cómo deben detectar ciberataques, cómo deben detectar phishing, cómo deben detectar... Entonces, una serie de parámetros para las tripulaciones para cuando usen cualquiera de los sistemas del buque que conecta con el exterior. Aparte de estos, bueno, pues tienes también el personal safety a bordo de los buques, es decir, para cuando se va a bordo de los buques, control shipping, reglamentación internacional, que es un curso genérico sobre la reglamentación, un poco que da un poquito de todo. Entonces, los cursos de Bureau Veritas Academy, los de Bureau Veritas Formación, cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en contactar conmigo, que os daré toda la información que queráis. Las páginas web que tenéis para poder ver los cursos, etcétera, os las voy a dejar en el PDF que os enviarán directamente. Por mi parte, nada más, os dejo también el email aquí al final y si tenéis alguna pregunta, encantado de poder responderla. Muchas gracias, Jaime. Creo que ha sido una exposición muy interesante y que nos ha acercado mucho al papel de las sociedades de clasificación y a todos los retos que tienen y Bureau Veritas también por delante. Sí nos han escrito a través de las preguntas que están accesibles desde este webinar, nos están haciendo llegar, nos preguntan, dice, ¿los buques con estos combustibles alternativos se hacen en España? Sí, se hace en España y el ejemplo más claro es el que tengo aquí detrás, que yo creo que lo podéis ver, que es un catamarán que se ha construido en Armón, que es un astillero muy importante, un grupo de astilleros muy importante en España. Y este en particular es un catamarán de alta velocidad, de pasaje, construido de acuerdo con el código IGF, que es el nuevo código para fueles de bajo flashpoint. Y es el primero en el mundo que se hace cumpliendo con este código. Aparte de este, bueno, pues hemos construido, y estoy hablando de España, hemos construido remolcadores para Noruega, propulsados también por gas, con motores pure gas. Este es dual fuel, es decir, puede consumir fueles, o diesel oil, gasoil, y puede consumir gas. Hay otros barcos que son pure gas, como digo, que son exclusivamente de gas. Hemos construido barcos de bunkering de gas, es decir, para dar a estos buques el suministro de gas que necesitan. Hemos construido con barcos con tanques tipo C en cubierta. Hemos construido barcos que ahora están haciendo con tanques tipo C, pero dentro de las bodegas. Entonces, la verdad es que sí. A nivel internacional, bueno, pues hemos construido barcos con metanol, hemos construido barcos con LNG, muchísimos. Con LNG cubierta en fondo. Los últimos portacontenedores que ha hecho CMA CGM, que estos sí se hicieron fuera, evidentemente, pues son barcos de muchas horas, de 26.000 teus, 23.500 euros, y tienen unos tanques tipo membrana para llevar el LNG, como los metaneros en general. Entonces, tienen unos tanques de tipo membrana para llevar el LNG. Estos tanques son de 16.500 metros cúbicos. Son gigantescos. Y para eso se han creado su propio barco de suministro de bunkering. Como no estaban seguros de, oye, el bunkering me lo podrán dar en un sitio o en otro, pues me hago mi propio barco. Y me acompaña al portacontenedores. Y cuando necesita combustible, le enchufo el barco. ¿Vale? Entonces, sí, se hacen a nivel internacional y se hacen en España. Tenemos se hacen en la península ibérica. Tenemos actualmente bastantes proyectos de buques y ahora lo que más se está haciendo es buques con propulsión eléctrica, baterías, etcétera. Lo que actualmente ya no solo hacemos del LNG, sino estamos dando el siguiente paso. Ya se está dando el siguiente paso. Perfecto, gracias. Nos están llegando bastantes preguntas, vamos un poco encima de tiempo, responderemos a todas por correo. Por dejarte una más que se repite, Bureau Veritas certifica la construcción y luego ¿qué? Bueno, lo estaba comentando antes con Luis. Bureau Veritas, como digo, hace todo el ciclo de vida. Entonces,
Nosotros empezamos ya con la idea, si es un proyecto innovador, empezamos desde un desarrollo, entre comillas, I+D. Bureau Veritas no tiene ningún interés de ninguna propiedad intelectual sobre ningún proyecto de I+D, es simplemente un colaborador del proyecto. Nosotros no construimos barcos ni diseñamos barcos, es más, lo tenemos prohibido, no podemos ser juez y parte, como podréis entender. Se construye el barco, se diseña el barco, nosotros verificamos que está todo correcto y que se construye de acuerdo con esos planos aprobados, y una vez que se ha construido se le entrega lo que se denomina certificado de clasificación. Y Bureau Veritas en ese caso dice ya todo está correcto desde el punto de vista de clasificación. Por supuesto no acabamos con eso. Nosotros tenemos un periodo hasta el desguace del barco, la venta del barco, lo que corresponda, que es un ciclo de 5 años, en el cual cada 5 años hacemos una renovación del certificado para verificar que el barco se mantiene en clase, que se mantiene correcto. No hay armadores que lo mantienen muy bien y hay armadores que al año, pues realmente el barco está en estado muy precario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hasta los 5 años no intervenimos? No, no es así. Nosotros intervenimos a los 5 años, hacemos lo que nosotros llamamos una visita intermedia a los 2 años y medio, en el cual el barco ya se tiene que poner en dique, etcétera. Y luego hacemos una visita anual, en la cual vamos haciendo, cada vez tiene unas intervenciones distintas, vamos verificando el estado del barco y de los equipos. Y a los 5 años se cierra el ciclo, se cierra con esos 4 años de inspecciones, con la inspección intermedia, más la especial de los 5 años, que dura unos cuantos días la inspección. No es que vaya un inspector y lo mire. Son bastantes días. Entonces, bueno, vamos haciendo eso durante todo el ciclo de vida del barco. Bueno, muchísimas gracias. Si os parece, vamos a cerrar ya este webinar, que vamos ya 10 minutos por encima del tiempo. Muchas gracias, Jaime y Luis, porque de verdad que creo que ha sido una exposición muy interesante, y muchas gracias a todos por participar en este evento con ocasión del Día Marítimo Mundial. Pues muchísimas gracias. Gracias.